Buenas, para la cátedra de Anatomía y Fisiología Animal, la tercera unidad, vamos a hablar sobre la fisiología de la digestión animal, específicamente en rumiantes, ¿verdad? Recordando un poco que los rumiantes son animales que, por ser heterótrofos, necesitan tomar del exterior sustancias orgánicas, las cuales deben ser oxidadas en las células para la obtención de energía necesaria para el proceso vital. Hay animales que no necesitan un aparato especial para digerir y absorber sustancias orgánicas. Esto ocurre con los parásitos que viven en el intestino, la sangre o los tejidos de otros animales. El medio es muy rico en nutrientes y lo pueden absorber por la superficie del cuerpo, ¿no? Pero en la inmensa mayoría de los casos es necesario el aparato digestivo que permite ingerir el alimento y reduzca el tamaño y peso molecular de las sustancias nutritivas, de modo que puedan pasar directamente a las células. Los compuestos orgánicos sencillos como la glucosa, los almidones, etcétera, serán oxidados en el interior de las células mediante el proceso denominado catabolismo, en el cual se libera energía, metabolismo, ¿verdad? Parte del metabolismo. Y básicamente lo que sucede son lo que muestra en el gráfico, ¿verdad? Las proteínas se pueden convertir en aminoácidos, o sea que se convierten en aminoácidos. Los polisacáridos de reserva se convierten en monosacáridos, los polisacáridos estructurales también se convierten en monosacáridos, y los ácidos nucleicos se convierten en nucleótidos, los fosfolípidos y los triglicéridos se convierten en ácidos grasos, y los lípidos siempre también. Al final el conjunto siempre se va a ir terminando en compuestos orgánicos sencillos, el oxígeno, el agua y el anhídrido carbónico, que es la base de la estructura de las células, lo que la absorbe finalmente, ¿verdad? Y en ese proceso de regulación de la digestión tenemos la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión, en línea general, ¿verdad? La ingestión, entrada de alimento al aparato digestivo. La digestión propiamente dicha es una conversión del alimento en nutrientes, implica procesos mecánicos y químicos, y la absorción y el movimiento de los nutrientes desde el sistema digestivo hasta los capilares circulatorios y linfáticos. Y la egestión o defecación es remoción de material no digerido del tracto digestivo a través de la defecación o la regurgitación. En líneas de generalidades sobre la formación de los principios nutritivos tenemos la composición elemental, que está compuesto por elementos, la composición química, que ya es una mezcla ya de estos compuestos, y las categorías de combinaciones químicas, ¿verdad? Comenzando con la composición elemental, se refiere al contenido en elementos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis apropiado en una muestra que los alimentos de origen vegetal y animal está compuesto de cantidades importantes de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en cantidades menores de calcio, azufre y fósforo. La combinación química los elementos exteriores se encuentran normalmente combinados con moléculas en los alimentos. Dicha combinación son los verdaderos constituyentes de los alimentos. Podemos distinguir entre ellos el agua, los componentes minerales, que son sales y óxidos minerales, y los compuestos orgánicos, que siempre incluyen el carbono asociado al hidrógeno y al oxígeno, que son los carbohidratos y lípidos, y al nitrógeno, que son las proteínas, ¿verdad? También combinaciones de los anteriores con otros elementos como el azufre, el fósforo, etcétera, ¿no? Se combinan químicamente. Y las categorías de combinaciones químicas agrupan a las moléculas por sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Agrupan de forma que puedan entenderla. Otros procesos como la aprehensión, que ya dimos ya en clases anteriores, que es un acto voluntario dirigido a capturar el alimento; la masticación, que es un acto también voluntario dirigido a triturar el alimento en sí; y la insalivación, que es un acto involuntario por medio del cual se segrega saliva y se mezcla con el alimento ingerido.
La insalivación tiene varios objetivos. El primero consiste en humedecer los alimentos secos y reblandecerlo, ¿verdad? O sea que lo que hay que entender es más o menos la parte de los actos voluntarios e involuntarios. En la insalivación es involuntario, pero en los dos anteriores, que la aprehensión y la masticación, son movimientos voluntarios, ¿verdad? Y también la deglución, que tiene un carácter voluntario y que se refiere al paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el aparato digestivo. También podemos tener la mezcla con jugos gástricos, o sea que tenemos la mezcla de jugos gástricos a través de la cual el alimento ingerido se mezcla con varias sustancias producidas por el aparato digestivo. La secreción de los jugos gástricos es un acto reflejo motivado por el contacto de las partículas alimenticias con la mucosa del aparato digestivo. La defecación, que como todos sabemos consiste en la expulsión de las heces al exterior, es un acto voluntario que curiosamente no siempre coincide con el final del proceso digestivo, puesto que algunos animales practican la coprofagia, que es la ingestión de sus propios alimentos, con lo que consiguen repetir el proceso de la digestión. Un ejemplo sería el conejo o estos hámster, que seguramente que más de uno pudo haber tenido una experiencia, ¿verdad? Entonces le llamamos coprofagia, ¿verdad? En cuanto a los fenómenos mecánicos, tenemos la masticación, la deglución y la motilidad intestinal. La masticación realizada por los dientes es imprescindible, sobre todo en la digestión de las verduras, legumbres y frutas crudas, sin excepción, ¿verdad? Puesto que estos alimentos están rodeados por membranas de celulosa no digeribles que es preciso destruir. La deglución es el mecanismo complejo que consta de una etapa voluntaria que inicia el acto deglutorio, una etapa faríngea involuntaria que constituye el paso del alimento al esófago, y una etapa esofágica, que es el paso propiamente dicho. La motilidad intestinal es un proceso por el cual los alimentos en diferentes estados de digestión son desplazados mediante movimientos de musculatura intrínseca de la pared del intestino para facilitar la digestión y la absorción. Los fenómenos químicos producen la transformación de los alimentos formados por moléculas complejas en moléculas más sencillas, que son simplemente absorbidas por el intestino. Así los hidratos de carbono se convierten en monosacáridos como la celulosa, y las grasas se rompen en ácidos grasos y glicerina, y las proteínas se transforman en aminoácidos. Como vemos en la lámina anterior que pasamos, como a qué se transforman los diferentes compuestos. Las reacciones químicas más importantes en la digestión son las de hidrólisis, favorecidas por enzimas que contienen los jugos gástricos, ¿verdad? Los fenómenos de la digestivo en los preestómagos de los rumiantes, ¿verdad? Podemos hablar un poquitito de ello, ¿verdad? El estómago de los rumiantes se caracteriza por poseer 4 divisiones, mal dicho, y en alguna literatura hasta 4 estómagos, pero en realidad son un estómago general y tiene divisiones que se llaman divertículos. También pueden apoyarse con los PDF que están en los recursos. Dadas estas características, a diferencia de los no rumiantes, son capaces de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas, como la celulosa, la N-celulosa y pectina. Las dos primeras constituyen la fibra, teniendo así como fuente de energía adicional y basando su alimento en el consumo de forraje. El sistema digestivo de una vaca incluye 4 compartimientos, que algunas literaturas le llaman de estómago, como dije anteriormente. El vacuno y otros animales como la oveja, la cabra, el búfalo, camello y jirafa son herbívoros cuyas dietas están compuestas principalmente de materia vegetal. Muchos herbívoros también son rumiantes. Los rumiantes son fácilmente identificados porque mastican la comida mucho tiempo, aun cuando no ingieren alimento. Esta acción de masticación es provocada por la rumia y es parte del proceso
que permite el rumiante obtener energía de la pared celular de las plantas, que es como vimos hace rato, hemicelulosa y la celulosa. Vamos a hablar un poco sobre las partes del estómago, ¿verdad? Y le tenemos el retículo rumen, que el retículo rumen son los primeros estómagos de los rumiantes. El contenido del retículo es mezclado con los dos del rumen, del rumen casi continuamente, una vez por minuto en promedio, ¿verdad? Ambos estómagos comparten, y dice estómago, ¿verdad? Pero en realidad ambos compartimientos comparten una población densa de microorganismos que son bacterias, protozoarios y levaduras, y frecuentemente son llamados el retículo rumen. El rumen es una gran curva de fermentación que puede contener hasta 100 a 120 kilos de materia en digestión. Las partículas de fibras pueden quedar en el rumen de 20 a 48 horas después de la fermentación bacteriana. Es un proceso lento, ¿no? El retículo es una interacción de cambio donde partículas que entran y salen del rumen están separadas. Solo las partículas que tienen un tamaño pequeño, menor de 1 a 2 milímetros, o son densos, mayor a 1,2 gramos por milímetro, pueden proceder al tercer estómago, el compartimiento, que es el omaso. Entonces el omaso, que en esta literatura le llaman el tercer estómago, pero está mal pronunciado, parece una pelota de fútbol, ¿no? Y tiene una capacidad de alrededor de 10 kilogramos. Se trata de un órgano relativamente chico que tiene una gran cantidad de absorción. Permite que el reciclaje de agua y minerales tales como sodio y fósforo se puedan retornar al rumen y a través de la saliva. El omaso no es esencial, sin embargo es un órgano que transmite, es un órgano de transición entre el rumen y el abomaso, que tiene muy distintas formas de digestión, ¿verdad? También tiene una particularidad que tiene la boca de entrada entre el retículo y el omaso, un orificio pequeño donde, cuando las partículas tienen un tamaño adecuado, deja que pase al omaso, ¿verdad? Y después tenemos el abomaso, que es el estómago propiamente dicho, ¿verdad? Y acá otra vez habla del cuarto estómago, ¿verdad? Que es el abomaso. Este estómago parece al de los monogástricos, o sea que ya el estómago normal, digamos, secreta ácido fuerte y muchas enzimas digestivas a causa de eso, ¿verdad? En los monogástricos los alimentos primarios son digeridos en el abomaso. Sin embargo, en los rumiantes los alimentos que entran en el abomaso son compuestos principalmente de partículas no fermentadas de alimentos, algunos productos finales de la fermentación mineral y los microbios que crecieron en el rumen. Y tenemos la figura ahí del retículo rumen y el abomaso. Los rumiantes al nacer presentan un estómago no desarrollado, siendo funcional solo el abomaso, producto de que su alimentación inicial es solo leche, ¿verdad? Y al ir creciendo y agregar alimentos fibrosos, se estimula el desarrollo de los otros compartimentos del estómago. En cuanto a sus funciones, la rumia, destrucción de partículas y producción de saliva amortiguadores. La rumia reduce el tamaño de las partículas de fibra y expone los azúcares a la fermentación microbiana. Producción de 160 a 180 litros de saliva cuando una vaca mastica, entre 6 a 8 horas por día, pero menos de 30 a 50 litros si el rumen no es estimulado. Demasiada concentración en la dieta, cuando la dieta es muy concentrada, ¿verdad? Los amortiguadores en la saliva, que son los bicarbonatos y los fosfatos, neutralizan los ácidos producidos por la fermentación microbiana, manteniendo una acidez natural.
que favorece la digestión de fibras y crecimiento de microbios en el rumen. El retículo y el rumen en proceso de fermentación, retención de partículas largas de forrajes que estimulan la rumia. La fermentación microbiana produce 1. Ácidos grasos volátiles, que por sus siglas AGV, como producto final de la fermentación de celulosa y hemicelulosa, y otros azúcares. Y 2. Una masa de microbios con alta cantidad de proteínas. Los ácidos grasos volátiles, la absorción de ácidos grasos volátiles a través de la pared del rumen, son utilizados como la fuente principal de energía para la vaca o los bovinos, y como precursores de la grasa de la leche, triglicéridos y azúcares en la leche, que es la lactosa. Producción de hasta 1000 litros de gases cada día que son eructados, ¿verdad? Fenómeno particular, ¿verdad? Lo más son un reciclado de algunos nutrientes, la absorción de agua y ácidos sodio y fósforo, y los ácidos grasos volátiles, son los residuos de ácidos grasos volátiles. El abomazo, la digestión ácida, es una secreción de ácido fuerte y enzimas digestivas, digestión de alimentos no fermentados en el rumen, algunas proteínas y lípidos, digestión de proteínas bacterianas producidas por el rumen de 0,5 a 25 kilos por día. Y el intestino, después podemos hablar del intestino delgado, que es la digestión y absorción, secreción de enzimas digestivas por el intestino delgado, el hígado y el páncreas, y una digestión enzimática de carbohidratos, proteínas y lípidos, absorción de agua, minerales y producción de digestión, la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, ya compuestos simples, ¿verdad? El ciego y el intestino grueso, una fermentación nuevamente, una población pequeña de microorganismos fermentan los productos de digestión no absorbidos, y absorción de agua y formación de heces. En cuanto a la implicancia de los microorganismos en el rumen, las bacterias del rumen, la ausencia del aire, el oxígeno en el rumen favorece el crecimiento de especies específicas de bacterias, las celulolíticas, entre ellas las que pueden digerir las paredes celulares de las plantas, la celulosa, para producir azúcares simples, que es la glucosa. El rumen presenta el ambiente adecuado para recibir los alimentos que serán la fuente de crecimiento y reproducción de los microorganismos. Estos fermentan la glucosa para obtener la energía para crecer y producen ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Como producto final de la fermentación, los ácidos grasos volátiles atraviesan las paredes del rumen y sirven como fuente de energía para las vacas, en este caso los bovinos, en general los rumiantes. Mientras que crecen los microbios microbios del rumen, producen aminoácidos que son base fundamental para las proteínas. Las bacterias pueden utilizar amoníaco o urea como fuente de nitrógeno para producir aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea serán útiles para la vaca. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen son digeridas en el intestino delgado y constituyen la fuente principal de aminoácidos en la vaca. Y con esto hemos concluido la tercera unidad. Espero que hayan comprendido algo, si no van a volver a revisar y queda como para la autoevaluación.